Hola, soy Jesús. Número 10. Robert Maudsley. Robert Maudsley, de 68 años, ha estado encerrado en una caja de cristal literalmente desde 1979, alrededor de 43 años. Fue condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de John Farrell en 1974. Pero una vez que fue encerrado, Robert se embarcó en una ola de asesinatos. Comenzó a matar a otros reclusos mientras llevaba a cabo su propia marca de justicia retorcida por mano propia. Robert es considerado por algunos como una especie de héroe, mientras que para otros es solo un monstruo asesino. Mató a David Francis y a William Roberts, hombres condenados por delitos contra niños y menores, y asesinó a Salney Darwood, que fue enviado a la cárcel por asesinar a su esposa. Robert se negó a dejar de matar gente, por lo que tuvo que ser puesto en confinamiento solitario. Fue encarcelado en una caja de cristal y ha estado allí desde entonces. A pesar de estas circunstancias, Robert afirma ser feliz viviendo en su pequeña prisión y ha advertido a los trabajadores de la prisión que si alguna vez se le permite entrar en la población general, definitivamente volverá a matar. Se considera a sí mismo como una figura tipo Batman y no quiere nada más que deshacerse de las personas en la cárcel que considera escoria. Por eso, Robert sigue viviendo 23 horas de cada día totalmente aislado en su celda de cristal. Si te gusta el video, danos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 9. Juan Barón. Un hombre hawaiano de 23 años llamado Juan Barón se encuentra actualmente en la cárcel después de su confesión a principios de 2022 por asesinar a su amante. Juan es una persona malvada. Mató a su compañero mayor de una manera increíblemente brutal. Todo comenzó cuando Gary Ruby, de 73 años, fue encontrado en marzo en una bañera llena de cemento. Estaba dentro de su casa en Honolulu, una propiedad con un valor estimado de más de $2 millones. Después de una breve investigación, la policía juntó las piezas y descubrió lo que realmente sucedió. Juan y Gary habían estado en una relación romántica. Habían estado juntos íntimamente, pero Gary le ocultaba algo a Juan. Tenía VIH y no le dijo a Juan hasta después de tener relaciones sexuales. Juan se enojó al enterarse. Estranguló a su amante con su cinturón hasta dejarlo sin aliento. Luego, Juan trató de encubrir el asesinato encerrando el cuerpo de Gary en cemento dentro de la bañera. Incluso vació cubos de café molido sobre el cadáver para tratar de enmascarar el olor a podrido. Después de esto, Juan huyó de Hawái, llegó a Los Ángeles e intentó escapar a México cuando finalmente fue arrestado por las autoridades. Número 8. Matthew Reynolds. Matthew Reynolds actualmente está cumpliendo una sentencia de 14 años en la cárcel por homicidio involuntario. Se le describe como un malvado apicultor aficionado. Es un hombre que mató a puñaladas a una mujer sin ningún motivo, además de obtener dinero en efectivo y cocaína. Todo sucedió en Alton, en el Reino Unido, la madrugada del 10 de octubre de 2022. Matthew conocía a su víctima, Bonnie Harwood, desde que era solo un niño. Incluso fue a acampar con su familia cuando era más joven. Pero cuando el apicultor aficionado cumplió 14 años, se había involucrado con drogas pesadas. Continuó usándolas hasta la edad adulta, cuando de alguna manera logró conseguir un trabajo como apicultor vendiendo colmenas y miel. Lamentablemente para su familia, la apicultura no generaba suficiente dinero para alimentar su adicción a la cocaína. Matthew fue a la casa de su amiga de la infancia, apuñaló a Bonnie varias veces y le robó todo su dinero. Luego la dejó en el suelo desangrándose hasta morir. Desde entonces, el hombre de 32 años ha sido acusado de homicidio involuntario y puesto tras las rejas, y ni siquiera tendrá la oportunidad de salir hasta que tenga 46 años. Durante la sentencia, el juez lo llamó astuto, manipulador y sin remordimiento. Suena bien. Número 7. Jeremy Bamber. Jeremy Bamber ha estado encerrado desde 1985. Se le considera uno de los presos más malvados de toda Gran Bretaña. Él fue el que estuvo detrás de los asesinatos de White House Farm, donde asesinó a sus propios padres como parte de un complot enfermizo para robar su herencia. Jeremy nació en 1961 en Kensington. Lo dieron en adopción y luego lo acogieron Neville y June Bamber. Eran una pareja tremendamente rica que querían adoptar un bebé en lugar de dar a luz de forma natural. Acogieron a Jeremy cuando solo tenía 6 meses. Asistió a una escuela privada, tuvo todos los mayores privilegios y ventajas en la vida e incluso viajó gratis por Australia y Nueva Zelanda después de terminar la escuela. Pero por alguna razón, Jeremy no pudo sacar lo malo de él.
Mientras viajaba por el mundo con el dinero de sus padres, lo atraparon irrumpiendo en una joyería y robando relojes. Supuestamente también pasó heroína de contrabando al extranjero, lo que lo obligó a huir de Nueva Zelanda después de involucrarse en un robo a mano armada. Cuando regresó a Inglaterra, Jeremy robó el negocio familiar y luego los mató a todos. En la noche del 6 de agosto de 1985, Jeremy disparó a sus padres adoptivos en su granja. También mató a su hermana adoptiva, una hermana no biológica, Sheila Cathell. La mató a tiros a ella y a sus hijos gemelos que solo tenían 6 años. Tenía la esperanza de que, al eliminar a todos los miembros de la familia, sería el único vivo en heredar su fortuna y ser tremendamente rico. Pero Jeremy fue atrapado, fue enviado a prisión, condenado a cadena perpetua y probablemente morirá tras las rejas. Número 6. Rosemary West. Rosemary West es sin duda una de las mujeres más malvadas que actualmente está en prisión. Era una asesina en serie que trabajaba con su esposo, Fred West. Juntos, son directamente responsables de la tortura y asesinato de 9 mujeres jóvenes. Ella y Fred se embarcaron en una ola de asesinatos que duró desde 1973 hasta 1987. Rosemary no solo mató a extrañas después de torturarlas bárbaramente de la peor manera inimaginable, sino que también mató a su propia hijastra primero en 1971. La historia de Rosemary es tan inquietante como te puedas imaginar. Conoció a Fred a principios de 1969, justo después de cumplir 15 años. Cuando la pareja se conoció, Fred ya estaba en la edad adulta con 27 años. A pocas semanas de conocerse, los dos se habían juntado y tenían una relación sólida, a pesar de que los padres de Rosemary amenazaron con llamar a los servicios sociales y a la policía por Fred. Bueno, pero todo salió mal muy rápido. Después de que sus padres recibieran ayuda de la policía, se llevaron a su hija y la pusieron en un hogar para adolescentes con problemas. En su cumpleaños número 16, escapó con Fred y poco después comenzaron los asesinatos. Fred había ido a la cárcel durante unos breves 6 meses en 1971. Mientras estuvo allí, Rosemary cuidó de su hija recién nacida y de Charmaine, la hija de Fred, de una relación anterior. Pero antes de que saliera, Rosemary mató a Charmaine. Luego asesinó a la ex esposa de Fred. Después de esto, la pareja aún se casó, se sumergió en la prostitución y abusó de sus 5 hijos hasta que los llevaron a hogares de crianza. Mientras todo esto sucedía, también estaban asesinando personas. Finalmente, en 1995, Rosemary West fue condenada por 10 asesinatos. Actualmente es reclusa en H.M. Prison Newhall, donde permanecerá por el resto de su vida. Si has disfrutado de este video, asegúrate de suscribirte, danos un like y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Monique Ozuna. Monique Ozuna es una mujer malvada que actualmente pasa su vida en prisión por el asesinato de Emric Ozuna. Emric era el hijastro de Monique, quien tenía solo 9 años cuando ella lo asesinó el 2 de septiembre de 2020. Según la oficina del fiscal del condado de Aiden, Monique infligió abuso físico y emocional a Emric, que incluía golpear al niño, matarlo de hambre y obligarlo a hacer ejercicio físico hasta que no pudo soportarlo. El juez de distrito, Stephen Hippler, llamó a Monique una mujer sádica, sin corazón y malvada. Él le dio cadena perpetua, más una orden de no contacto en 100 años para sus hijos sobrevivientes. Monique ni siquiera quiso a su hijastro Emric, solo se fue a vivir con ella porque estaba con su padre biológico, Eric Ozuna. El niño dejó un ambiente severamente tóxico que involucraba a su madre biológica en febrero de 2018, solo para encontrarse con una situación aún peor. Su madre había sido condenada por torturar severamente a Emric y sus hermanos pequeños, pero una vez que se mudó con Monique, las cosas empeoraron aún más. Su causa de muerte fue tortura prolongada. El pobre niño murió de una mezcla de esfuerzo físico, inanición y abuso general. Monique nunca saldrá de la cárcel y sufrirá el resto de su vida por los malvados crímenes que cometió contra ese joven inocente. Número 4. Christopher Halliwell. Christopher Halliwell actualmente cumple cadena perpetua por el salvaje asesinato de Sian O'Callaghan y Becky Golden Edwards, 2 chicas de unos 20 años que fueron secuestradas después de una noche de fiesta en Swindon, Reino Unido. Sian desapareció el 19 de marzo de 2011. Salió del club y un taxista, Christopher Halliwell, la recogió y luego la llevó a un área boscosa y la mató. Varios años antes, Christopher había hecho algo similar a Becky Golden Edwards, solo que le quitó la cabeza y los brazos a la mujer antes de enterrar su cuerpo. Después de todos estos años, todavía no se ha encontrado su cráneo.
Christopher se había salido con la suya en el primer asesinato y luego fue arrestado solo unos días después de matar a Sian. Pero lo que es realmente loco es que la nueva información hace parecer que Christopher realmente asesinó a docenas de mujeres en todo el Reino Unido durante un lapso de 20 años. La policía supuestamente encontró un alijo secreto de ropa de mujer con sus pertenencias después de que arrestaran a Christopher. Esta ropa podría pertenecer a más de una docena de mujeres que han estado desaparecidas durante años. Mujeres cuyos cuerpos terminaron desnudos y mutilados en vías fluviales, zanjas y áreas boscosas de todo el Reino Unido. Si estas acusaciones son ciertas, Christopher sería uno de los peores asesinos en serie de la historia humana. Pero a partir de ahora, es solo especulación. La policía en realidad no parece estar haciendo nada para vincular a Christopher con estos otros casos sin resolver. Número 3. Nikki Capello. Nikki Capello cumple cadena perpetua por envenenar a su marido. Nikki era una enfermera registrada casada con un hombre llamado Jim. Era un investigador privado bastante conocido en su comunidad local, en Huntsville, Alabama. Conocía a la policía, por lo que no era un tipo de persona que podría desaparecer sin ser notado. Pero Jim desapareció en septiembre de 2018. Su cuerpo fue encontrado poco después, muerto por envenenamiento con insulina. Después de que no se presentó a trabajar el 21 de septiembre, sus compañeros de trabajo fueron directamente a su casa. Cuando llamaron a la puerta, Nikki respondió, pero se negó a dejarlos entrar. Eso es porque su cuerpo se estaba descomponiendo sobre una lona en el garaje y ella no quería que lo vieran. Tal vez el hedor de su muerte era tan abrumador que sus compañeros de trabajo podían olerlo sin siquiera entrar. La policía fue a la casa y también pudieron oler el cadáver, pero Nikki no los dejó entrar. Finalmente la policía de Huntsville obtuvo una orden de registro y descubrió a Jim envuelto en una lona apestosa. Nikki fue rápidamente arrestada y acusada de asesinato. Los investigadores encontraron un frasco de insulina que había sido usado para darle a Jim una dosis fatal. Además, la amiga de Nikki le mostró a la policía mensajes de texto del 22 de septiembre, cuando Nikki había pedido ayuda para mover el cuerpo de su esposo. Durante la sentencia, el fiscal Tim Doughty dijo a las noticias locales que es sorprendentemente raro que se encuentre con una persona verdaderamente malvada. Pero Nikki es una de esas personas, y una mujer malvada impenitente. Número 2. Arthur Hutchinson. Arthur Hutchinson es un triple asesino convicto, nacido en Inglaterra en 1941 y obtuvo reconocimiento mundial en 1984 tras su condena. Pero la maldad de Arthur apareció incluso antes de que comenzara a matar gente en 1983. Ya había pasado más de 5 años en prisión tras el intento de asesinato de su medio hermano, Dino. Poco después de ser liberado, fue arrestado nuevamente el 28 de septiembre de 1983. Fue llevado a la comisaría de policía de Selby, bajo sospecha de robo, hurto y agresión a una mujer. Cuando estaba en el baño, logró salir a rastras por una ventana y escapar. Se dio a la fuga y fue entonces cuando comenzaron los asesinatos. El 23 de octubre, Arthur irrumpió en la casa de Basil y Avril Leitner, una pareja casada de unos 50 años. Su hijo también estaba en casa, un limpiador de patios de 28 años llamado Richard. Arthur apuñaló a los tres hasta matarlos. Luego torturó brutalmente a su hija Nicola de 18 años antes de huir. Arthur permaneció prófugo durante otras 2 semanas, antes de que finalmente lo atraparan escondido en una granja. Arthur fue declarado culpable de los 3 cargos de asesinato y condenado a cadena perpetua. Ha presentado varios desafíos legales para anular su fallo, pero sigue firmemente encerrado por sus crímenes. Número 1. Stephen Port. Stephen Port es uno de los únicos asesinos en serie en la historia británica que ha percibido cadena perpetua con algo llamado orden de por vida. Esto significa que no solo está sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión, sino que nunca se le permitirá salir por ningún motivo o tecnicismo. Fue sentenciado el 25 de noviembre de 2016, luego de ser declarado culpable de 4 cargos de asesinato. Usó la aplicación Grindr para conectarse con sus víctimas. Grindr es como Tinder para hombres que buscan hombres. Creó cuentas falsas para engañar a sus objetivos. Fingió ser un graduado de la Universidad de Oxford. Dijo que sirvió en la Royal Navy e incluso afirmó ser maestro de necesidades especiales. Una vez que Stephen pudo organizar una hora y un lugar para reunirse con estos muchachos, aparecía y los noqueaba con algo como GHB o Rufus,
GHB es ácido gamma hidroxibutírico y es la droga preferida de muchos asesinos en serie y algunas personas horribles y malvadas. Luego, Stephen traía a sus víctimas de regreso a su apartamento en Birkin, East London, y las asesinaba con una sobredosis de GHB. Cuando terminó, los tiró básicamente al lado de su apartamento. Simplemente arrastraba sus cuerpos afuera y los dejaba en la acera. Se las arregló para hacer esto 4 veces antes de que la policía finalmente se diera cuenta de que era él el responsable. Y aunque Stephen negó los cargos, fue declarado culpable de todos modos. Número 9. Héroe de OnlyFans. En agosto de 2022, una estrella británica de OnlyFans notó algo extraño en uno de sus fieles suscriptores y su descubrimiento terminó salvándole la vida. Belle Grace trabajó una vez como cuidadora de niños y adultos con autismo, pero desde entonces dejó esa carrera y comenzó a trabajar por su cuenta en OnlyFans. Le ha ido bastante bien en esa plataforma para adultos y, según se informa, gana 50.000 euros, unos $54.921 al mes. Tiene miles de suscriptores, pero tiene una relación personal con uno de los hombres que mira su contenido. Belle fue entrevistada por yourtango.com y explicó que este suscriptor específico buscaba su tiempo, atención y conversación. El hombre no fue nombrado en el artículo ni en la entrevista con el sitio web, pero los dos tuvieron citas por cámara web y algunas de sus charlas se volvieron íntimas. En una de estas ocasiones notó que uno de los testículos del hombre era aproximadamente 4 veces más grande que el otro. Cuando ella le preguntó si siempre habían sido así, él respondió sí. Aunque Belle no es una profesional médica, sabía que algo no estaba bien e instó al hombre a programar una cita con el médico. Lo pospuso por un tiempo, pero finalmente lo examinaron y recibió noticias devastadoras. Al parecer, el tamaño de su testículo se debió al cáncer y actualmente está esperando resultados para ver si se ha extendido a otras partes de su cuerpo. Belle muy bien podría haber salvado la vida de este hombre y él nunca se habría enterado del cáncer si la estrella de OnlyFans no hubiera expresado su preocupación por su bienestar. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Robo durante transmisión. Una transmisora de Twitch de Sudáfrica fue asaltada a punta de pistola mientras transmitía en vivo Call of Duty Warzone en su casa de Centurión en junio de 2021. Sterna Lewis, que se hace llamar MS Bandit, estaba en su residencia con su marido Mario Engelbrecht y sus 2 hijos cuando ocurrió el incidente. En ese momento la familia estaba disfrutando de una noche de juego cuando 3 intrusos irrumpieron en la habitación. Uno de los hombres estaba armado con una pistola y les dijeron que se tiraran al suelo y mantuvieran la calma. El intruso armado vigilaba a la familia mientras los otros 2 ladrones saqueaban su casa. Según un informe de noticias local, los hombres solo se llevaron 2 teléfonos, 2 relojes y las llaves del auto, pero las víctimas quedaron traumatizadas. Sterna pensó que iban a dispararle a su marido después de cubrirle la cara y sus hijos probablemente quedaron marcados de por vida después de esta terrible experiencia. Afortunadamente nadie resultó herido durante el robo y los teléfonos móviles y las llaves del coche de la familia fueron recuperados en un campo cercano. El asunto aún está siendo investigado y los intrusos aún no han sido capturados, ya que no se han realizado arrestos. Número 7. Chica Webcam. Un hombre de Florida supuestamente asesinó a toda su familia en 2019 después de que le pidieran que pusiera fin a su relación romántica con una modelo de cámara web de Bulgaria. El asesino era Grant Amato, de 30 años, y había iniciado una relación en línea con una chica llamada Sylvie, utilizando un sitio web para adultos. Se enamoró de la chica de la cámara y aparentemente haría cualquier cosa por ella. Egoístamente robó $200,000 de su propia familia y se los envió a Sylvie, junto con regalos y lencería, así como dinero en efectivo. Sus padres le dieron un ultimátum. Tendría que dejar de contactar inmediatamente con la chica de la cámara, conseguir un trabajo y devolverles el dinero o le cortarían completamente el dinero que le daban. Sin embargo, su familia no vio las otras posibilidades que tenía Amato. Después de su solicitud, en lugar de terminar la relación y conseguir un trabajo, empezó a planear sus asesinatos. Apenas 3 semanas después, los padres y el hermano del hombre fueron encontrados en su casa muertos a tiros. Fue arrestado por la policía en relación con el crimen y luego acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. El fiscal solicitó la pena de muerte en su juicio, pero Amato fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el jurado de Florida.
Número 6. Zoom de terror. Una madre de 6 hijos fue asesinada a tiros en su casa de Florida en agosto de 2020 y todo fue capturado en una llamada de Zoom. Maribel Rosado Morales tenía 32 años cuando fue brutalmente asesinada por su exnovio, Donald Leshai Williams III. Su hija de 10 años estaba en una llamada de Zoom con sus compañeros de la escuela para una lección virtual cuando ocurrió el incidente. En el fondo del video se pueden escuchar gritos y malas palabras antes de que las cosas tomaran un giro mortal. La maestra de su hija silenció el audio de las llamadas de Zoom después de darse cuenta de que se estaba desarrollando algún tipo de altercado doméstico. La joven aparentemente se tapó las orejas con las manos, lo cual fue notado por la maestra, pero nadie podía escuchar lo que realmente estaba pasando en ese momento. Entonces, de repente, se escucharon disparos en la casa y uno de ellos golpeó la computadora de la niña de 10 años, lo que provocó que la pantalla se volviera negra. Desafortunadamente, Rosado Morales fue asesinada a tiros mientras sus 6 hijos, aterrorizados, estaban dentro de la casa. Williams intentó escapar después de cometer el asesinato, pero cuando subió a un autobús, el conductor sospechó de él y llamó al 911. Un equipo SWAT respondió inmediatamente y 40 minutos después del tiroteo, Williams fue detenido. Al parecer confesó el crimen y en consecuencia fue acusado de asesinato en primer grado. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, danos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. Asesinato en Long Island. Un hombre de Long Island fue capturado por la cámara apuñalando fatalmente a su padre mientras estaban en una llamada de Zoom en vivo en 2020. El padre del hombre, Dwayne Powers, de 72 años, estaba en su casa de Nueva York y había estado en una videoconferencia por trabajo. Mientras hablaba por cámara web, su hijo, Thomas Scully Powers, de 32 años, irrumpió en la habitación y lo apuñaló aproximadamente 15 veces. Los aterrorizados participantes de Zoom informaron rápidamente del crimen a las autoridades y cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Thomas lavándose la sangre de su cuerpo con Dr. Pepper. Inmediatamente lo llevaron a la cárcel, lo acusaron de asesinato en segundo grado y no le dieron libertad bajo fianza. Según los informes, Thomas le dijo a la policía que apuñaló a su padre con varios cuchillos diferentes porque las hojas seguían doblándose. La autopsia de Dwight demostró que tenía múltiples heridas en el cuello, la espalda y el torso, y el incidente lo dejó casi decapitado. En su juicio, Thomas se declaró inocente de asesinato, a pesar de la gran cantidad de pruebas en su contra. Mientras salía de su lectura de cargos, le explicó a un periodista que su padre estaba drogado y supuestamente lo había agredido sexualmente con un arma. No está claro si sus afirmaciones son ciertas o no, y el caso aún está en curso. Si es declarado culpable, podría pasar entre 25 años y cadena perpetua por su horrible crimen. Número 4. Caso de sextortion. Miss Teen USA, que vive en California, fue víctima de piratería de cámaras web en 2013 y más de 90 personas fueron arrestadas en relación con el crimen. Cassidy Wolf fue entrevistada por Anderson Cooper y detalló el peor año de su vida. Explicó que Jared Abrams, ex compañero de clase suyo, la había observado, grabado y fotografiado en secreto. Al parecer, había instalado un malware llamado Black Shades en su computadora y no solo había pirateado la cámara web de Cassidy, sino también las de otras 100 mujeres. Cuando todo empezó, recibió un correo electrónico de Abrams que incluía varias fotografías explícitas de ella misma mientras se cambiaba de ropa en su casa. El hombre le exigió que le enviara fotografías y videos de ella misma de mejor calidad. Y también la amenazó diciéndole que si no realizaba un espectáculo sexual de 5 minutos por Skype, filtraría las imágenes de ella en público. Estas solicitudes aterrorizaron a Cassidy, no solo porque arruinarían sus posibilidades de participar en un concurso de belleza, sino también porque ya no se sentía segura en su propio dormitorio. Después de recibir el correo electrónico, Cassidy llamó inmediatamente a su madre, quien luego denunció el delito cibernético a la policía. El FBI rápidamente se involucró en el caso y rastreó el correo electrónico hasta Jared Abrams. Allanaron su casa y encontraron todas las pruebas que necesitaban para arrestarlo. Fue detenido, pero quedó en libertad bajo fianza de $50,000. En ese momento fue puesto bajo arresto domiciliario y no se le permitió utilizar internet. Un año después de su arresto inicial, fue acusado de 3 cargos de extorsión y un cargo de piratería informática. Descubrieron que era responsable de piratear más de 150 cuentas en línea y extorsionar a mujeres jóvenes para que le enviaran videos y fotografías de desnudos. Usando su software de
de piratería, pudo tomar el control de las cuentas de redes sociales, los correos electrónicos e incluso todas las computadoras de sus víctimas. Esto le permitió encender de forma remota sus cámaras web y tomar fotografías desnudas de las mujeres a las que apuntaba para poder usarlas con fines de chantaje. Por sus crímenes, el juez de distrito James B. Selna lo condenó a 18 meses de prisión federal. Número 3. Tragedia accidental. En agosto de 2021, una mujer estaba en una videollamada de Zoom para trabajar en Florida cuando sucedió lo inesperado, lo que obligó a sus colegas a marcar al 911. Shamaya Lynn, madre de 2 hijos y de 21 años de edad, estaba en su casa en Altamonte Springs, en el centro de Florida, cuando acudió a una llamada de trabajo. Es bien sabido que los propietarios de armas deben mantenerlas fuera del alcance de los niños pequeños, pero no es raro que ocurran accidentes. En este caso, uno de los 2 hijos pequeños de Lynn pudo hacerse con una de las armas de la familia. Sin previo aviso se disparó un tiro en la casa y los demás participantes en la reunión quedaron horrorizados al escuchar el sonido y luego vieron a Lynn caer de espaldas de su silla. Sus compañeros de trabajo vieron sangre e inmediatamente llamaron al 911. Una de las mujeres en la llamada de Zoom estaba hablando con rapidez y dijo: podía escuchar a un bebé llorar, pero no podía ver nada más. Cuando el novio de Lynn, Beondre Avery, de 22 años, llegó a casa para ver la espantosa escena, también llamó al 911 y afirmó que llegó a casa y la encontró inconsciente y sangrando. Aunque no fue físicamente responsable de la muerte de su novia, el hombre fue esposado debido a su estado mental y porque habían armas en el departamento. Los oficiales y paramédicos intentaron salvar la vida de Lynn, pero ella terminó muriendo a causa de sus heridas. Avery es el padre del niño que se apoderó del arma y posteriormente fue acusado de desempeñar un papel en la desafortunada muerte de su compañera. Él no apretó el gatillo, pero las armas le pertenecían y no las guardó de forma segura. El caso aún está en curso y Avery aún está esperando sentencia. Número 2. Ataque al corazón. Una mujer de 43 años en Waterloo, en Liverpool, Inglaterra, cayó muerta de un presunto ataque cardíaco mientras realizaba una videollamada con algunos compañeros de trabajo en enero de 2022. Nicola Madden era muy querida y conmovió a mucha gente durante su vida. Su expareja durante 20 años, Stuart, compartió una hija con ella y explicó que los dos tenían una buena relación a pesar de que ya no estaban juntos. La mujer había estado en varios trabajos en los últimos años y todos sus compañeros de trabajo no tenían más que cosas buenas que decir sobre ella. La tragedia ocurrió mientras ella estaba en una llamada de Zoom para su trabajo actual. Todos los colegas de Nicola observaron aterrorizados cómo Nicola sufría un presunto ataque cardíaco mientras estaba en su casa. Stuart y su hija Charlotte, de 9 años, rápidamente corrieron a su lado para tratar de ayudarla en todo lo que pudieran, pero no pudieron salvarla. Se creó una página de GoFundMe para honrar su memoria y en solo 24 horas se donaron más de 6.000 euros, unos $6.580. Aunque Nicola perdió la vida, siempre será recordada en la mente de quienes la conocieron y amaron. Número 1. Superación de la transmisión en vivo. En diciembre de 2018, TheGamer.com informó sobre la historia de un jugador australiano de Twitch que fue captado durante una transmisión en vivo golpeando a su esposa embarazada. El nombre del joven de 26 años es Luke Munday y se hace llamar Mr. Deathmoth en Twitch. Se hizo popular por sus transmisiones en Fortnite y acumuló miles de seguidores en la plataforma. Un día de diciembre de 2018 estaba transmitiendo en vivo cuando se escuchó a su esposa de fondo pidiéndole que dejara de jugar videojuegos para poder cenar. Luego se levantó de su silla y salió del encuadre de la cámara y gritó: "Para, por favor". Apenas unos segundos después de responderle, se escucha de fondo un sonido como una bofetada y luego su esposa comienza a llorar. La mujer luego dice en voz alta: "¿Escuchan eso? Todos ustedes por ahí. Simplemente me golpeó en la cara". Los espectadores preocupados denunciaron a Munday a la policía y fue arrestado en su casa en Sydney, Australia. En el momento del incidente, su esposa estaba embarazada de su tercer hijo, lo que empeoró mucho más las cosas. El jugador fue acusado de agresión, pero se le concedió la libertad bajo fianza. En el juicio admitió haber agredido a su esposa embarazada y fue sentenciado a 14 meses de correcciones comunitarias como castigo. Muchos se sorprendieron de que no lo encarcelaran y, sospechosamente, Twitch
solo le dio a Monday una prohibición de 14 días. Es menos de lo que alguien recibe cuando usa malas palabras. Hasta el día de hoy, sigue creando contenido en la plataforma en línea y a muchos les disgusta que su perfil no haya sido eliminado permanentemente. Número 9. Theodore John Conrad. En 1969, Theodore John Conrad, de 20 años, trabajaba como cajero en un banco de Cleveland, cuando un día se fue al final de su turno con $215,000 en efectivo robado, el equivalente a 1.7 millones de dólares en la actualidad. Cuando los miembros del personal descubrieron el robo, Conrad ya no estaba y nunca más lo volvieron a ver. El año previo al crimen, Conrad había mencionado a varios amigos que sería fácil robar dinero de su lugar de trabajo. También parecía obsesionado con la película The Thomas Crown Affair, que trata sobre un rico ladrón de bancos en serie. La noticia del robo se transmitió a todo el país y las autoridades emitieron una orden de arresto contra Conrad por cargos federales de malversación de fondos y apropiación indebida de fondos. El caso también recibió cobertura sobre los casos más buscados y sin resolver de Estados Unidos, pero ninguno de los cientos de pistas llevó a las autoridades a Conrad. Su búsqueda además se vio obstaculizada por el hecho de que nunca le habían tomado las huellas dactilares. En 2021, los alguaciles estadounidenses encontraron algunas similitudes entre Conrad y un hombre de Massachusetts llamado Thomas Randall, que había fallecido recientemente de cáncer de pulmón. Investigaron un poco más y finalmente pudieron decir, después de 52 años, que habían encontrado a Conrad. Conrad disfrutó de una vida normal pero cómoda. Como Thomas Randall, se casó, tuvo un hijo, trabajó como vendedor de autos de lujo y jugó golf. Era un miembro muy querido en su comunidad que vivía un estilo de vida respetable después de cometer el crimen que le permitió empezar de nuevo. Mientras estaba en su lecho de muerte, le confesó a su familia su verdadera identidad, pero ellos optaron por no alertar a las autoridades, quienes encontraron a Conrad por su cuenta. El fiscal estadounidense Peter Elliott se negó a revelar exactamente cómo los detectives lo localizaron, pero dijo que su propio padre había buscado a Conrad antes de su muerte en 2020. Algunos documentos que el padre de Elliott encontró de la época universitaria de Conrad aparentemente ayudaron con la identificación. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Paul Lear Alexander. Con un patrimonio neto de más de $170 millones, Paul Lear Alexander, también conocido por su apodo El Parito Loco, es uno de los narcotraficantes más ricos de Brasil. Nació a finales de la década de 1950 y sirvió en el ejército israelí, así como en la agencia de inteligencia nacional del país, el Mossad. Luego, Alexander se convirtió en agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, pero en algún momento se volvió rebelde y abandonó su estilo de vida legítimo por el del inframundo criminal. Si bien su salario gubernamental ciertamente le habría permitido una existencia cómoda, involucrarse en el tráfico de drogas le reportó mayor riqueza de la que jamás habría obtenido como agente de la DEA. Alexander se especializaba en el contrabando de cocaína a Estados Unidos dentro de transformadores eléctricos. Usó sus ganancias para invertir en bienes raíces por valor de $20 millones, así como en un yate de $25 millones y un jet privado. Fue arrestado por su antiguo empleador, la DEA, y recibió una sentencia de 17 años de prisión. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, Alexander fue enviado a Brasil para cumplir una sentencia de 42 años. Sin embargo, desapareció mientras estaba en libertad temporal en 2010 y no se le ha vuelto a ver desde entonces. Dados los vastos recursos a su disposición, es probable que disfrute de una vida más cómoda mientras huye como la mayoría de los fugitivos. Número 7. Cuadro desaparecido de Van Gogh. En 1887, 3 años antes de la muerte de Vincent Van Gogh, pintó Flores de Amapola, también conocida como Jarrón y Flores, y representa flores amarillas y rojas en un jarrón oscuro. No es una de sus obras más famosas, pero como original de Van Gogh, todavía tiene un valor impresionante de entre 50 y $55 millones. Cuando la pintura desapareció del Museo Mohammed Mahmoud Khalil en El Cairo, Egipto, en 1977, el gobierno egipcio no reveló muchos detalles sobre lo que había sucedido. Al final resultó que la obra de arte había sido robada.
usada. Sin embargo, fue recuperada en Kuwait una década después y regresó al museo. Cuando llegó el año 2010 se suponía que las valiosas pinturas del museo estaban equipadas con alarmas que funcionaban, pero ese no parecía ser el caso. Sorprendentemente, Flores de Amapola fue robada nuevamente, esta vez a plena luz del día. Los descarados ladrones cortaron el cuadro de su marco sin llamar la atención de ningún empleado y simplemente se marcharon del museo con él. Se produjo un gran escándalo cuando las autoridades se enteraron de que ninguna de las alarmas del museo estaban funcionando y solo algunas de sus cámaras estaban operativas. Solo 10 personas visitaron el museo ese día y fueron descartadas en gran medida, lo que generó sospechas de que el robo fue un trabajo interno. Como resultado de la controversia, 11 de los trabajadores del Ministerio de Cultura de Egipto dimitieron y varios guardias fueron arrestados. Sigue desaparecido hasta el día de hoy y lo más probable es que haya dado una buena cantidad de dinero a quien lo robó. Número 6. Leroy Nicholas Barnes. Leroy Nicholas Barnes llegó a dominar el tráfico de heroína en Harlem durante la década de 1970 como líder de un sindicato criminal de 7 miembros llamado The Council. Finalmente se asoció con la mafia italoamericana y amplió el alcance de su red de distribución por todo el estado de Nueva York, Pensilvania y Canadá. Además de tener docenas de traficantes callejeros y de nivel medio trabajando bajo las órdenes de los líderes de la organización, el consejo contrató asesinos a sueldo para lidiar con sus rivales y enemigos. En la cima de su carrera, Barnes valía un estimado de $50 millones. Para entonces, las autoridades se habían dado cuenta de su papel como capo de la droga, pero tuvieron problemas para que se cumplieran los cargos, lo que le valió el apodo de Señor Intocable. Sin embargo, todo eso cambió en 1977, cuando el entonces presidente Jimmy Carter se cansó de su actitud engreída y su descarada arrogancia. Carter ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que procesaran a Barnes, lo que lo condenó a cadena perpetua y provocó el colapso del consejo. Pero cuando Barnes descubrió que un miembro del consejo se estaba acostando con su amante, decidió ser el testigo del Estado y se convirtió en informante federal. La valiosa información que proporcionó sobre el tráfico de drogas en Nueva York y más allá valió una sentencia reducida de 35 años. Al participar en un programa de trabajo penitenciario, redujo otros 15 años de sentencia. Barnes fue posteriormente liberado en 1998 en el Programa Federal de Protección de Testigos. En 2007, dijo al New York Times que se sentía cómodo con el anonimato que envuelve a la América Central y que ahora era un miembro respetado en su comunidad. Vivió el resto de sus años tranquilo y pacíficamente antes de fallecer en 2012. Como vivía bajo una nueva identidad, su muerte no se anunció hasta 2019, cuando un abogado que representaba a su familia confirmó públicamente su fallecimiento. Número 5. Stephanie Baudoin. En 2014, una joven canadiense llamada Stephanie Baudoin se volvió viral por su impresionante apariencia. En ese momento, la joven de 21 años se enfrentaba a 114 cargos en relación con 42 robos en viviendas cerca de la pequeña ciudad de Victoriaville, en Quebec. La policía sospechaba que Stephanie era la mente maestra de un grupo de ladrones adolescentes conocido como Bling Ring. Cuando sus fotografías aparecieron en artículos sobre los delitos, rápidamente saltó a la fama como la ladrona más caliente del mundo. Fue sentenciada a 90 días de cárcel por sus crímenes, pero también consiguió un contrato de modelo. La juez puso una condición importante: no se le permitía usar su condición de criminal sexy para promover su nueva carrera. En los 8 años transcurridos desde que la deslumbrante ladrona apareció por primera vez en los titulares de las noticias, Baudoin ha mantenido un perfil relativamente bajo. Si bien todavía tiene muchos seguidores en las redes sociales, parece haber renunciado a sus viejas costumbres desviadas. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 4. Robo a museo. Durante la madrugada del 18 de marzo de 1990, 2 hombres disfrazados de policía se acercaron a los guardias de seguridad del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, Massachusetts. Afirmaron que estaban allí en respuesta a una llamada, por lo que los guardias los dejaron entrar, solo para ser atados en el momento en que los hombres lograron entrar al edificio. Durante la siguiente hora, los ladrones sustrajeron sistemáticamente 13 obras de arte por un valor colectivo estimado de más de $500 millones. Este atraco pronto se conoció como el robo de propiedad privada más grande jamás registrado. Las obras robadas incluían piezas de Degas, Manet, Rembrandt y otros artistas de renombre histórico. A principios de la década de 2000,
algunas de las pinturas robadas se pusieron a la venta en Filadelfia, lo que llevó a los detectives a sospechar que los ladrones eran miembros de una organización criminal con sede en los Estados Unidos del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra. Pero los culpables siguieron prófugos y ninguna de las pinturas fue recuperada a pesar de los esfuerzos del FBI y las autoridades internacionales. Se sospecha que el gángster de Boston Bobby Donati y un gángster de Hartford, Connecticut, llamado Robert Gentile, participaron en el atraco. Sin embargo, es poco probable que estas pistas lleguen a ninguna parte. Donati fue asesinado un año después del robo y Gentile niega tener conocimiento al respecto. Los marcos vacíos permanecen en las paredes del museo en homenaje a las obras robadas y como recordatorio de su esperanzador regreso. Número 3. Killian de Patterson. En 2006, un grupo de ladrones fuertemente armados llevó a cabo el mayor robo de efectivo en la historia británica. Secuestraron al gerente de un depósito de banco Securitas en la ciudad inglesa de Tunbridge y mantuvieron a su familia como rehenes. Más tarde esa noche, entraron al depósito disfrazados de policías con su cautivo a cuestas. Se ordenó a los miembros del personal que se tumbaran en el suelo y se les esposara mientras los ladrones cargaban metódicamente un camión con 53.1 millones de libras. Aproximadamente una hora después, encerraron a los empleados en las jaulas de las que habían sacado el dinero. Les advirtieron que sabían dónde vivían y se marcharon. De hecho, la pandilla cometió varios errores claves, incluido dejar sus máscaras cubiertas de ADN en un lugar donde las autoridades pudieron recuperarlas. Se recuperaron aproximadamente 21 millones de libras, 23.4 millones de dólares y 5 de los sospechosos fueron procesados y encarcelados con éxito. Los detectives sospechan que gran parte del dinero fue trasladado al norte de Chipre, que no tiene tratado de extradición con el Reino Unido. También se cree que parte del dinero está en Marruecos. Uno de los presuntos ladrones, Killian de Patterson, también sigue desaparecido. Se cree que vive de los fondos mal habidos en algún lugar fuera del Reino Unido, tal vez en las Indias Occidentales de donde es originario. Irónicamente, Patterson fue encarcelado por cargos no relacionados con el atraco antes de desaparecer, pero el caso fue abandonado y fue puesto en libertad. Técnicamente no está prófugo y los fiscales han admitido que no tienen pruebas suficientes para acusarlo en relación con el robo de Securitas. Incluso, si se descubre dónde está, no podrán extraditarlo. No obstante, siguen sospechando que él fue el actor clave en el crimen y que se está beneficiando del botín a diferencia de sus cómplices. Número 2. Obra maestra faltante. El 17 de octubre de 1969, unos ladrones irrumpieron en el oratorio de San Lorenzo en Palermo, Sicilia, y robaron una pintura icónica de Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocida por su título Natividad con San Francisco y San Lorenzo. Estuvo colgada sobre el altar durante más de 350 años antes de ser cortada de su marco. El paradero de la obra maestra siguió siendo un completo misterio durante más de 50 años, lo que le valió un lugar en la lista principal de obras de arte robadas del FBI. Tiene un valor estimado de 20 millones de dólares y posiblemente haya generado ganancias considerables para cualquier vendedor del mercado negro que haya podido conseguirla. En 2019, The Guardian obtuvo acceso exclusivo a una grabación de video de 2001 del expárroco del oratorio, Monseñor Benedetto Rocco. Afirmó que el cuadro había acabado en la casa del jefe de la mafia siciliana, Gaetano Badalamenti. En las imágenes, Rocco dijo que Badalamenti había intentado extorsionar a la iglesia a cambio de la devolución de la obra de arte. Le explicó al director de la película, Massimo Danolfi, que unos meses después del robo recibió una carta en la que le ordenaba publicar un determinado anuncio en el periódico que indicaba que estaba dispuesto a negociar. Rocco cumplió y pronto recibió una segunda carta con un trozo de lienzo del cuadro, prueba de que los ladrones en realidad tenían el artefacto robado. Para entonces los superiores de Rocco en la iglesia habían terminado de atender las demandas de los criminales de carrera. Rocco dijo más tarde que denunció la situación a la policía, pero que no se tomó ninguna medida. Las autoridades intensificaron la búsqueda de la pintura tras la muerte de Badalamenti en 2004. Se informó a los investigadores que Badalamenti se había puesto en contacto con un marchante de arte suizo en relación con la pieza y que en los últimos años han centrado su atención en posibles ubicaciones en Suiza. A pesar de ello, la ubicación de la obra de arte sigue siendo un misterio por ahora. Número 1. Jeremy Meeks.
Jeremy Meeks era solo un adolescente cuando entró en la vida criminal. Se convirtió en miembro de la pandilla Crips, con sede en el sur de California, y recibió una sentencia de 9 años de prisión en 2002, cuando solo tenía 18 años. Luego, en 2014, fue acusado de participar en una investigación de armas realizada por varias agencias llamada Operación Alto el Fuego. Saltó a la fama prácticamente de la noche a la mañana cuando su fotografía policial apareció en la página de Facebook del Departamento de Policía de Stockton. Las mujeres se desmayaban ante sus penetrantes ojos azules y sus rasgos de modelo, lo que le valió los apodos de El Bandido de Ojos Azules y Jail Bay. Jeremy incluso llamó la atención de algunos peces gordos de la industria del modelaje, quienes notaron que tenía lo que ellos llamaban la apariencia. Cuando Jeremy salió de prisión 2 años después, el mundo no se había olvidado de él. Consiguió un contrato multimillonario de modelo y su vida cambió por completo. Con su pasado criminal detrás de él, la nueva realidad de Jeremy implicaba viajar por el mundo, desfilar por pasarelas para diseñadores de renombre y codearse con los ricos y famosos. Salió con la hija de un multimillonario, lanzó una línea de moda a su nombre, apareció en portadas de revistas y, lo más importante, pudo brindarles a sus hijos una infancia mucho mejor que la que él tuvo. Número 9. Danielle Redlick. Antes de que Danielle Redlick se convirtiera en la esposa del ejecutivo de UFC Michael Redlick, ella era su hijastra. Michael estuvo casado con la madre de Danielle, Caitlin, durante solo 3 meses antes de que Caitlin falleciera de cáncer. En ese momento, la hija menor de Caitlin, la hermana de Danielle, todavía vivía en la casa de Michael en Winter Park, Florida. Michael le pidió a Danielle que se mudara y ayudara a cuidar a su hermana. Ella estuvo de acuerdo y durante ese tiempo, Michael y Danielle se hicieron más cercanos. Su relación finalmente se volvió romántica. Danielle supuestamente estaba preocupada por cómo la improbable relación afectaría a su familia, pero Michael restó importancia al tema según su abogado. Los dos finalmente se casaron, lo que significó que Danielle se convirtió en la madrastra de su hermana biológica, la otra hijastra de Michael. Un día de 2019, casi 2 décadas después del matrimonio, la pareja tuvo una discusión que terminó con la muerte de Michael a puñaladas. Los fiscales acusaron a Danielle de asesinato y la acusaron de acabar deliberadamente con la vida de Michael. Señalaron que luego intentó limpiar la escena y que esperó 11 horas antes de marcar al 911, argumentando que son señales de culpa. Ciertamente no ayudó al caso de inocencia de Danielle que le dijera al operador del 911 que creía que Michael había muerto de un ataque cardíaco. Los abogados de Danielle, por otro lado, argumentaron que ella no tenía la intención de matar a su marido, sino que lo hizo en defensa propia después de que él la inmovilizó quedando impotente contra una isla de la cocina y casi la asfixió durante el desacuerdo. En el tribunal, Danielle testificó que no podía respirar y temía por su vida cuando apuñaló a Michael. Se enfrentaba a cadena perpetua si era declarada culpable, pero un jurado creyó en el argumento de defensa propia de Danielle y la absolvió del cargo. Cuando se anunció el veredicto de no culpable, rompió a llorar, pero ella no estaba completamente libre de responsabilidad por su papel en la tragedia. En 2022, un juez la condenó a una pena cumplida más de 1 año de libertad condicional por alterar pruebas físicas en relación con la muerte de Michael. También se le ordenó someterse a una evaluación de salud mental junto con cualquier tratamiento requerido en espera de los resultados. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Valeria Smith. La vida de Jacqueline Smith, de 54 años, se truncó abruptamente en diciembre de 2018 cuando alguien la apuñaló repetidamente en su automóvil en las calles de Baltimore. Su esposo Kate y su hijastra Valeria, de 28 años, dijeron a las autoridades que una joven se había acercado al vehículo con un bebé en brazos y pidió monedas de limosna. Momentos después, un hombre se acercó corriendo, agarró el bolso de Jacqueline y le clavó un cuchillo en el pecho. La historia provocó miedo e indignación generalizados entre los residentes de Baltimore y otros lugares. Incluso Oprah Winfrey dijo que a partir de ahora lo pensaría 2 veces antes de dar dinero a las personas sin hogar, según el Baltimore Sun. Pero los investigadores de homicidios no estaban completamente convencidos de que Valeria y Kate les estuvieran diciendo la verdad sobre cómo asesinaron a Jacqueline. A medida que profundizaron en el caso, encontraron cada vez más pruebas que sugerían que la historia
era un elaborado encubrimiento. Las autoridades de vigilancia de la supuesta escena del crimen no mostraron evidencia de que el auto de los Smith hubiera estado cerca del área en el momento del asesinato. Sin embargo, el vehículo fue visto en un parque local durante un periodo de 15 minutos y los detectives también descubrieron que Kate Smith supuestamente le había pedido ayuda a un amigo para asesinar a su esposa. También había realizado una búsqueda de países extranjeros a los que podía viajar sin pasaporte. Varios meses después del asesinato, las autoridades arrestaron a Kate y Valeria en el sur de Texas, a solo 32.2 kilómetros, unas 20 millas de la frontera con México. Kate fue acusado de asesinato y recibió cadena perpetua. Valeria fue acusada de actuar como cómplice después del hecho. Se declaró culpable y fue condenada a 5 años de prisión. Número 7. Christy Kozlow. Un día de 1992, dos personas irrumpieron en la casa de la heredera del petrolero Karen Kozlow en Fort Worth, Texas. La golpearon con una palanca y le cortaron fatalmente el cuello. Su marido, Jack, sufrió una grave lesión en la cabeza, pero sobrevivió y pudo correr en busca de ayuda. Los atacantes se llevaron un reloj de pulsera de $1,600 y $200 en efectivo. Inicialmente las autoridades sospecharon que Jack tenía algo que ver con el asesinato, pero finalmente redujeron la culpa a dos hombres llamados Jeffrey Dillingham y Brian Dennis Salter, a quienes acusaron de conspirar con la hijastra de Karen, Christy, de 17 años. Salter era el novio de Christy. Poco antes de llevar a cabo el asesinato, Christy les proporcionó a él y a Dillingham el código de seguridad de la casa para que pudieran colarse. Los investigadores supusieron que Christy quería muerta a su madrastra porque creía erróneamente que recibiría una gran herencia. Incluso les había prometido a sus cómplices $1 millón por hacer el plan de matar a Karen. Para decepción de Christy y de sus cómplices, Karen no dejó nada a su hijastra. Todo su patrimonio de $500,000 quedó en manos de su marido, Jack, bajo términos que parecían estar diseñados específicamente para evitar que Christy recibiera dinero. Christy, Dillingham y Salter fueron acusados de asesinato. Salter y Christy fueron condenados a cadena perpetua. Dillingham rechazó una oferta de declaración de culpabilidad y recibió la pena de muerte. Fue ejecutado mediante inyección letal en 2000. Número 6. Samantha Bevans. Mientras realizaban un control de bienestar en el condado de Benton, Iowa en 2022, los agentes del sheriff encontraron muerta a Jody Bevans, de 58 años, en su casa. Una autopsia dictaminó que la causa de su muerte era indeterminada, pero las autoridades tenían motivos para creer que había sido asesinada. Los detectives pasaron los siguientes 2 meses intentando localizar a un sospechoso. Descubrieron que la hijastra de la víctima, Samantha Bevans, de 34 años, presuntamente había amenazado con lastimar a Jody antes de su muerte. También encontraron una nota que la mujer se había escrito a sí misma, fechada el día del asesinato, con un recordatorio que decía: "Mata a Jody". Después de ser interrogada, Bevans admitió haber matado a su madrastra con la ayuda de un cómplice, de acuerdo con el comunicado de arresto. Según los informes, dijo a los investigadores que asfixió a Jody con una almohada mientras su presunto cómplice, Takoa Talley, de 38 años, estrangulaba a la víctima. Una orden de registro arrojó un video de Snapchat de Samantha confesando el crimen, y un testigo también dio una declaración que corrobora las intenciones que afirman haberla escuchado decir sobre la muerte de Jody. Bevans y Talley se declararon inocentes de asesinato. Su destino está ahora en manos del sistema judicial y aún está por verse. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Krista Mortensen. A finales de mayo de 2022, la policía de Springville, Utah, estaba más preocupada de lo habitual. Se ocuparon de 3 asesinatos en el lapso de solo una semana. Si bien puede que no se trate de una gran cantidad de homicidios en una gran ciudad, fueron muy inusuales en Springville, una comunidad tranquila y de tamaño moderado de menos de 34,000 residentes. La llamada más sorprendente de esa semana se produjo cuando las autoridades encontraron a Michael Huff, de 75 años, muerto en su casa con una herida de bala en la cabeza. La hijastra de Huff, Krista Mortensen, de 33 años, posiblemente se encerró en un dormitorio del segundo piso y se negó a salir. Los agentes al final entraron a la fuerza en la habitación y encontraron a la mujer acurrucada en posición fetal en la cama con sangre en los brazos, las manos y la ropa, según un informe de arresto. Ella no cooperó con la policía y pidió un abogado. No fue el primer encuentro de Mortensen con la ley. Antes del tiroteo, tenía 9 condenas previas, incluido un delito grave y 4
4 casos que estaban pendientes en el momento de su arresto. Ella enfrenta 3 cargos más en relación con la muerte de Hough, incluidos asesinato, obstrucción de la justicia y posesión de un arma por parte de una persona restringida. En otras palabras, por tener un arma cuando se suponía que no debía tenerla. Número 4. Alyssa Maguire. Mary Ann Maguire, de 67 años, fue encontrada muerta a tiros en el porche de su casa en el condado de Columbia, Ohio, a principios de 2022. Poco después del descubrimiento, la policía llevó al novio de su hijastra, Justin M. Gibbons, de 27 años, a custodia. Varios meses después fue acusado de asesinato con agravantes, manipulación de pruebas, poner en peligro a niños, posesión de drogas y varios cargos relacionados con armas. Los detectives también sospecharon que la propia hijastra, Alyssa Maguire, de 28 años, desempeñaba un papel en el asesinato de Mary Ann. Fue acusada de obstrucción de la justicia por no proporcionar a los investigadores información precisa sobre el crimen. Alyssa está acusada de contar historias contradictorias sobre su paradero y el de Gibbons inmediatamente después de la muerte de Mary Ann. También se cree que mintió acerca de si vio un arma en posesión de su novio. No está claro si las autoridades creen que Alyssa lastimó directamente a su madrastra, pero parece que ella sabe más de lo que deja entrever, principalmente para ayudar a encubrir el asesinato. Número 3. Hannah Price. El cantante de rock Chris Daughtry saltó a la fama a principios de la década de 2000 después de protagonizar la 5ª temporada de American Idol. En los últimos años, precisamente ha aparecido en las noticias con más frecuencia por su intrigante vida personal que por su música. La hijastra de Daughtry, Hannah Price, ha sido un foco particular de estos titulares. En 2018, cuando tenía poco más de 20 años, sobrevivió a un disparo en la cara durante un atropello y fuga relacionado con una pandilla en la que quedó atrapada. Poco después del incidente, Hannah compartió fotografías gráficas de sus heridas en las redes sociales, junto con detalles escalofriantes del sufrimiento que soportó, que incluyó la pérdida de un ojo y la necesidad de una prótesis. También escribió que estuvo completamente ciega durante 2 semanas. Hannah no compartió muchos detalles sobre lo que condujo al tiroteo, pero dijo que estaba en una situación en la que se sentía incómoda y que recibió la bala de un amigo que apenas conocía. Afirmó que estaba tratando de salvar la vida de un amigo cuando sucedió. Un menor fue acusado de intento de asesinato en relación con el tiroteo. Esto pareció marcar el comienzo de los problemáticos últimos años de la joven, que empezaron después de que su padre biológico se quitara la vida. Hannah y su novio Bobby Jolly fueron arrestados en relación con un presunto atropello y fuga. La pareja fue acusada de disparar contra otro automóvil durante un incidente de furia en la carretera. La racha de desgracia de Hannah terminó en 2021 cuando fue encontrada muerta en su casa, por lo que inicialmente se sospechó que era un homicidio. Recientemente no se había presentado a su última audiencia judicial por el cargo de atropello y fuga, y sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más sombrías y oscuras en los días previos a su muerte. Más tarde se reveló que Hannah se quitó la vida. Una declaración de su familia reveló que durante su batalla contra la enfermedad mental, ella recurrió a drogas y a menudo terminó en relaciones abusivas. Sus seres queridos hicieron todo lo posible para apoyarla y ayudarla a superar tiempos difíciles, especialmente después de que le dispararon en la cara. Poco antes de su muerte, Hannah había hecho planes para acercarse a su familia mientras continuaba buscando tratamiento, pero temió por su vida después de que un novio reciente supuestamente la golpeó y le robó el auto. Sus familiares habían pedido a la policía que hiciera un control de bienestar. Durante la visita, los agentes determinaron que se encontraba bien. El novio de Hannah encontró su cuerpo ese mismo día y llamó al 911. Después de una extensa investigación, se concluyó que, lamentablemente, ella no veía salida a su miseria y buscó un fin permanente a sus problemas. A raíz del fallecimiento de Hannah, la familia Daughtry suplicó al público que buscara ayuda para sus problemas y que hiciera todo lo posible para evitar recurrir a la autolesión. Número 2. Jolie Banda. Si bien la mayoría de los estadounidenses estaban preocupados por el COVID-19 durante las etapas iniciales de la pandemia en 2020, los seres queridos de Carlos Chávez, de 49 años, tuvieron que afrontar la noticia de que había recibido un disparo mortal en San Antonio, Texas, y lo que no sabían era que su largo camino hacia el cierre apenas comenzaba. La policía encontró a Chávez aferrándose a la vida en la acera cerca de la puerta principal de su casa. Trágicamente, murió en el hospital. Según testigos, un grupo de personas se había acercado al lugar en un coche plateado. Un pasajero le disparó a Chávez varias veces y el auto se alejó.
La investigación duró casi 2 años antes de que las autoridades acusaran de asesinato a la hijastra de la víctima, Julie Ann Banda, de 28 años. Los registros aparentemente muestran que Chávez y Banda se comunicaron por mensaje de texto poco antes del tiroteo. Chávez estaba esperando que Banda llegara a su casa. 3 minutos después de que Banda le dijera a su padrastro que estaba afuera, alguien llamó al 911 y reportó el tiroteo. Los detectives también pudieron localizar a la dueña del vehículo, quien dijo que le había prestado su auto a Banda horas antes de que ocurriera el crimen. El caso del sospechoso está en curso. Número 1. Lori Harvey. Como hijastra de Steve Harvey, Lori Harvey no es ajena al centro de atención, pero no estaba acostumbrada al tipo de atención de los medios que recibió en 2020 cuando fue arrestada en relación con un caso de atropello y fuga del año anterior. La joven de 22 años fue acusada de atropello y fuga con resultado de daños a la propiedad y de resistirse, retrasar, obstruir a un agente del orden público. El incidente ocurrió en octubre de 2019 en Los Ángeles, cuando Lori estuvo involucrada en un accidente automovilístico y precisamente intentó huir de la escena. Su Mercedes G-Wagon volcó y un vehículo estacionado también resultó dañado. Por suerte nadie resultó herido. La policía detuvo a Lori cerca, pero no se presentaron cargos hasta varios meses después, luego de que ella pasó un fin de semana tranquilo en Jamaica con su novio, el rapero Future. Ella aceptó un acuerdo y fue sentenciada a 2 años de libertad condicional a cambio de no impugnar su resistencia al arresto. Y aunque la condena no parece demasiado grave en comparación con algunas de las situaciones de la lista de hoy, el incidente simplemente demuestra que cuando se vive ante el público, incluso los errores más pequeños son una gran noticia. Número 10. Disparos en el bosque. Los estudiantes universitarios Adam Simji y Michaela Paulus conducían por el Bosque Nacional Talladega de Alabama un día de 2022 cuando una mujer angustiada les hizo señas. Le preguntó a la pareja si podían ayudarla a arrancar su auto, pero pagaron un precio devastador por ser buenos samaritanos. La mujer, que más tarde fue identificada como Jasmine Hyder, los obligó a marchar hacia el desierto a punta de pistola después de que se detuvieron para ayudar. Luego, Simji sacó su propia arma y le disparó a Hyder. Ella sobrevivió, pero él recibió un balazo en el fuego cruzado y murió. Hyder pidió ayuda a otra mujer, Crystal Pinkins. Pinkins luego huyó de la escena poco después, lo que le dio a Michaela la oportunidad de llamar al 911. Luego, intentó darle reanimación cardiopulmonar a su novio, quien fue declarado muerto en el lugar. Los detectives descubrieron que Hyder y Pinkins vivían juntas en un campamento en el bosque con el hijo pequeño de Pinkins. Parecía como si las mujeres abandonaran sus vidas anteriores para viajar juntas unos meses antes del asesinato. Los socorristas llevaron a Hyder al hospital, mientras que los agentes ordenaban a Pinkins que se tirara al suelo, momento en el que su hijo salió del bosque con un arma cargada. Afortunadamente, los agentes lograron quitarle el arma al niño sin que más personas resultaran heridas. Ambas mujeres fueron acusadas de asesinato, secuestro y robo, y Pinkins enfrenta un cargo adicional de poner en peligro a un niño. Mientras tanto, los investigadores están desentrañando las circunstancias que rodearon este extraño crimen y la actividad de las sospechosas en los días previos al tiroteo. Un juez ha emitido una orden de silencio, por lo que el público no sabrá muchos detalles hasta que el caso termine en el tribunal. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Dueño de una tienda amenazado. En un aterrador plan que duró semanas, un hombre de negocios de Staten Island, New York, fue extorsionado por un grupo armado de jóvenes que hicieron de su vida un infierno. Todo comenzó en 2020 cuando el dueño de la tienda de 60 años conoció a 2 hermanos llamados Jassim y Jerome Jackson a través de un amigo de un familiar. Los Jackson persuadieron al hombre para que les permitiera alquilar un vehículo a su nombre a cambio de $700 más que el precio. Él estuvo de acuerdo, pero no volvió a ver a los hombres durante 2 años. Cuando los hermanos regresaron, supuestamente forzaron la máquina de tarjetas de débito y crédito del dueño de la tienda y le exigieron miles de dólares. Inicialmente se negó, pero lo amenazaron con lo que pensó que era un arma. Temiendo por su vida, entregó las tarjetas de crédito. Durante las siguientes semanas, los Jackson y varios sospechosos más supuestamente regresaron a la tienda exigiendo más tarjetas de crédito al propietario, amenazando con dañar a su esposa si no cumplía. Además, hicieron que el dueño los llevara a hoteles y pagara sus habitaciones.
vacaciones, lo obligaron a alquilarles un auto e incluso a llevarlos a una tienda de ropa en Manhattan. Las tarjetas de crédito de la víctima fueron rechazadas en la tienda y los Jackson, furiosos, destruyeron su auto y amenazaron su vida y la de su familia. Los ladrones finalmente fueron atrapados cuando llevaron un vehículo que alquilaron a nombre de la víctima a Florida y los detuvieron. Para entonces, la víctima no tuvo más remedio que cerrar su negocio debido a las pérdidas económicas. Dijo que lamentaba no haber ido a la policía antes, pero que tenía miedo de contactar a las autoridades hasta que los hombres se hubieran ido. Y mientras el dueño de la tienda enfrentaba la lucha por empezar de nuevo, los autores intelectuales del crimen ahora están bajo custodia federal esperando enfrentar sus cargos que probablemente conllevarán una pena de prisión. Número 8. Robo de banco. Una de las historias más prolíficas sobre un robo que salió mal incluye a un hombre llamado Klaus Schmidt, que robó un banco en Berlín, Alemania, a punta de pistola en 1995. Schmidt supuestamente irrumpió en el edificio y ordenó a un empleado que entregue el dinero. Cuando el trabajador le preguntó al ladrón si quería el dinero en una bolsa o no, su única respuesta fue: «Maldita sea, es un arma de verdad». Al darse cuenta de que Schmidt era realmente sordo, un empleado hizo sonar la alarma. No se dio cuenta del hecho de que estaban informando a las autoridades sobre su crimen, y los agentes se acercaron sigilosamente detrás de él y lo atraparon en el acto con las manos en la masa. En un último esfuerzo por obtener algún tipo de pago, Schmidt de alguna manera logró demandar al banco por aprovechar su discapacidad durante el robo. Número 7. Sepulturero descubre tumba que no cavó. En mayo de 2022, un jardinero de un cementerio en Alabama notó una tumba recién cavada que sabía que no había cavado él mismo. De hecho, no se había cavado una tumba nueva en el cementerio durante más de 100 años. Llamó a la policía, que exhumó el reciente entierro y encontró los restos de Thomas Lee Creel, de 71 años, conocido por ser solitario. Es por eso que nunca fue reportado como desaparecido. Según sus devastados familiares, se quedaron esperando respuestas y justicia después de enterarse de la muerte sospechosa. Después de una investigación que duró meses, los detectives acusaron a 2 adolescentes del asesinato y robo de Creel. Sin entrar en demasiados detalles gráficos, las autoridades aclararon que la víctima y los sospechosos se conocían. Los familiares de Creel le dijeron a la estación de noticias local WBRC que los sospechosos tenían un historial de problemas con el anciano y que eso tenía algo que ver con que invadieron su propiedad varias veces. Los adolescentes fueron acusados de victimizar a Creel en su propia casa, enterrarlo en una tumba y luego sacar lo que querían de sus pertenencias, pero no fueron tan astutos como pensaban y ahora no les queda más remedio que responder ante la justicia por las acusaciones formuladas en su contra. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 6. Una llamada conveniente. Cuando Albert Bailey decidió robar un banco de Connecticut en 2010, aparentemente quería terminar el trabajo lo más rápido posible. Entonces llamó al Banco Popular en Fairfield con anticipación y dijo al empleado al otro lado de la línea que tuviera listos $100,000 en billetes grandes. Amenazó con provocar un baño de sangre en la institución si no cumplía sus demandas. Pero en lugar de hacer lo que le dijeron, el trabajador llamó al 911. Mientras tanto, los miembros del personal cerraron el banco. Para entonces, el cómplice de Bailey ya se encontraba en el lugar. Le entregó una nota al cajero mientras el empleado que llamó al 911 hablaba con un operador de la policía. El cajero le entregó al sospechoso unos $900 en efectivo y luego pidió que lo dejaran salir del banco, pero ya era demasiado tarde para escapar. Los coches patrulla rodeaban el banco. Cuando el ladrón salió del edificio, se encontró con un policía que le ordenó que se detuviera. Intentó correr rápidamente hacia el coche de su huida donde Bailey estaba esperando. Ambos hombres fueron detenidos en el lugar. El teniente detective Michael Gagner le dijo a CNN que había oído hablar de ladrones que robaban bancos a través de las ventanillas de sus vehículos, pero que esta era la primera vez que oía de un sospechoso llamando para programar su robo con antelación. La situación marcó el segundo robo a un banco de Bailey en solo un periodo de 7 años. Se declaró culpable para evitar un juicio y recibió una sentencia de 9 años de prisión. Debido a que el otro sospechoso era menor de edad, los detalles de su caso nunca fueron revelados al público. ¿Quién hubiera pensado? Parece que los ladrones de bancos no tienen sentido común. Número 5. Miembros de pandillas asesinas. Decidido a ascender en las filas de la pandilla Georgia Bloods del condado de Thrope, Travis McFarland se subió a un vehículo una noche de 2019 y le disparó al conductor, James Jake Ponder, más conocido por su apodo Slime Hex.
Él y su cómplice, Omari Atcherson, tal vez planearon robar solo a su víctima, pero algo salió mal y Pounder recibió una bala. Un amigo de la víctima lo llevó al hospital donde luego fue declarado muerto. Los investigadores inicialmente creyeron que Pounder estaba llevando a los sospechosos, pero finalmente se enteraron de que había arreglado comprar un arma y estaba a punto de hacerlo cuando le dispararon. Desconocía por completo que era objetivo de un intento de robo a mano armada. McFarland fue detenido a los pocos días del incidente y Atcherson se entregó aproximadamente un mes después del asesinato. McFarland fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, mientras que el resultado del caso de Atcherson sigue siendo desconocido. Número 4. Apuñalamiento callejero. Cuando unos civiles notaron que dos ladrones en bicicleta atacaban a un hombre en Londres una mañana de octubre de 2022, intentaron evitar que los matones robaran el teléfono de la víctima. Luego, los ladrones apuñalaron a 3 buenos samaritanos. 2 de ellos eran repartidores que se detuvieron para intervenir en el robo. 3 víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital con heridas de arma blanca. Por suerte, todos sobrevivieron. Un trabajador de la construcción dijo al medio de comunicación local My London que los perpetradores parecían adolescentes y que su objetivo era un hombre de mediana edad. También dijo que la víctima luchó bien cuando los ladrones intentaron quitarle el teléfono. Los sospechosos huyeron de la escena en sus bicicletas e inicialmente escaparon de la policía, pero esta los alcanzó a los pocos días del crimen. 2 hombres fueron arrestados por presuntamente haber cometido el robo y enfrentan cargos adicionales que incluyen conspiración para cometer robo, causar lesiones corporales graves y posesión de un arma. Una mujer también fue acusada de ayudar a uno de los delincuentes. Número 3. Una equivocación divertida. En 2012, un ladrón entró en una sucursal de un banco en Halifax, en Londres, y exigió que le entregaran 700,000 libras esterlinas en efectivo. Su plan de hacerse más rico salió graciosamente mal, cuando accidentalmente le entregó al cajero su arma en lugar de la bolsa que iba a usar para el robo del dinero. Sin saber qué hacer con la extraña situación, el cajero se quedó helado. Sin embargo, cuando el ladrón se dio cuenta de su error, el empleado sostenía el arma en la mano. El ladrón intentó recuperar el arma, pero salió corriendo con las manos vacías cuando los miembros del personal presionaron el botón de alarma. Logró escapar en una bicicleta robada antes de que bajaran las persianas de seguridad. Una fuente policial le dijo al Daily Telegraph que este ladrón no era la herramienta más afilada del mercado, basándose en la confusión entre su arma y su bolsa de dinero. Las autoridades asumieron que no tenía experiencia y entró en pánico durante el robo, pero fue lo suficientemente astuto para escapar y permaneció bien escondido. La policía tuvo que hacer públicas las imágenes de vigilancia y ofrecer una recompensa de 25,000 libras esterlinas a cambio de información sobre el sospechoso. No está claro si alguna vez fue atrapado. Número 2. Un intruso aturdido. En 2007, un intruso llamado Mark Smith decidió robar una casa en el norte de Inglaterra mientras estaba drogado con Valium y bebiendo vodka. El joven de 24 años pasó junto a la propietaria de la casa, Heather Stephenson, de 57 años, mientras ella hacía algunas tareas domésticas y revisaba su chequera y sus joyas. Posiblemente le dio sueño por las drogas que había tomado ese mismo día y se quedó dormido debajo de la cama de la señora Stephenson con un par de aretes en la mano. Entró a su habitación y se sorprendió al encontrar a Smith dormido con las piernas asomando por debajo del marco de la cama. Stephenson le dijo más tarde a The Northern Echo que ella sacudió la pierna del hombre y le gritó, pero él no se despertó. Entonces terminó llamando a la policía. Smith todavía estaba dormido cuando llegaron. Los oficiales tampoco lograron obtener una respuesta de él. Cuando lo sacaron debajo de la cama, todavía aferraba los aretes que había arrebatado del joyero de Stephenson. Debajo de él, la policía también encontró la chequera robada de la mujer. El abogado de Smith, Robert Adams, describió a su cliente como alguien que tenía una adicción irremediable al alcohol y a las drogas. Adams afirmó que cuando Smith estuvo sobrio se sintió claramente arrepentido por sus acciones. Se declaró culpable del delito y recibió una sentencia de cárcel de 18 meses, además de un lugar en muchas listas de criminales más tontos. Para ser justos, el tribunal reconoció los esfuerzos del joven por limpiarse y finalmente poner su vida en el camino correcto. Stephenson fue indulgente con Smith y dijo que incluso sintió pena por él después de encontrarlo debajo de su cama y pensar que seguramente era un borracho que acababa de cruzar la puerta de su casa. No sentía animosidad hacia el ladrón, aunque admitió que no pudo dormir en su habitación durante semanas después del robo.
Número 1. Al ambiente de la luz del día. 3 meses después de que la madre de James Blankenship le prohibiera la entrada a su casa de Ohio en 2013, él decidió que iba a regresar le gustara o no. Quitó una pantalla de la ventana y entró ilegalmente a la propiedad, pero su madre no tardó mucho en darse cuenta de su presencia y llamó al 911. En lugar de abandonar la escena como harían la mayoría de los ladrones, el sospechoso se escondió en el espacio de acceso, y si bien sabía claramente que no era bienvenido en la casa, pareció un poco sorprendido cuando lo confrontaron los agentes de policía. Blankenship dijo a la policía que no creía que se les permitiera arrestar a personas por robo durante el día. Las noticias nunca informaron sobre qué le dio esa idea, o si simplemente creía lo que decía, o simplemente actuó como un estúpido en un intento de evitar cargos. Pero no era la primera vez que Blankenship cometía un robo. De hecho, apenas una semana antes había recibido una sentencia de cárcel suspendida y una multa por un cargo anterior de allanamiento de morada. Así que probablemente sea seguro decir que sabía, al menos en un cierto nivel, que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Número 9. Dave Berbist. En 2015, el cuidador belga Dave Berbist estaba trabajando en España cuando lo invadió una oscura e inquietante necesidad de lastimar a alguien. En lugar de luchar contra la tentación, cedió y entró en la casa de Anne Strand Jensen, de 27 años. Berbist estranguló a la joven hasta la muerte, cubrió su cuerpo con aceite vegetal y le prendió fuego en un intento de destruir las pruebas de su crimen. Las autoridades se apresuraron a identificar al hombre de 35 años como su principal sospechoso y se sorprendieron cuando, según los informes, admitió haber matado no solo a Jensen, sino a otra víctima años antes. Durante el interrogatorio, Berbist confesó haber asesinado a Montse Méndez, de 31 años, desaparecida en Girona en 2013. La estranguló horas después de conocerse en un bar, desmembró su cuerpo y dejó los restos en varios lugares de un bosque local. Berbist se mudó a España después de conseguir un trabajo en una empresa tabacalera. Tenía un historial de cometer crímenes violentos contra mujeres, pero de alguna manera siempre logró evitar largas sentencias de prisión. Lamentablemente, cuando los detectives lo atraparon, ya había cobrado la vida de 2 mujeres. En 2017, el tribunal condenó a Berbist a más de 16 años de prisión por el asesinato de Montse Méndez. Su compañero de cuarto, Dorama Sánchez, también recibió una condena de 2 años por ocultamiento y profanación de un cadáver. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Jessica Gallion. Una adolescente de Tennessee tal vez soportó meses de acoso por parte de la consejera de su escuela, Jessica Gallion, en 2017. La policía arrestó al sospechoso de 29 años después de escuchar acusaciones de que ella condujo al joven a un salón de clases y lo agredió. Gallion enfrentó muchos cargos por delitos graves en relación con el incidente y la familia de la víctima demandó al distrito escolar del condado de Rowan por millones de dólares en daños. La sospechosa fue liberada con una fianza de $15,000 poco después de ser arrestada y el resultado del caso no está claro. Según la demanda, Gallion sometió a la víctima a insinuaciones no deseadas desde que se conocieron. Posiblemente ella regañó al adolescente para pedirle su número de teléfono y agregarlo como amigo en Facebook. Luego lo bombardeó con mensajes inapropiados. La demanda también afirma que la víctima le pidió a Gallion que se detuviera, pero ella no escuchó. En cambio, lo invitó a encontrarse con ella en un hotel. Según los informes, trató de encubrir las pruebas de sus crímenes, incluido el encuentro que la llevó a ser arrestada, diciéndole a la víctima que perdería su trabajo, su marido y sus hijos si alguien descubría lo que había sucedido. El incidente tuvo efectos gravemente perjudiciales para el joven, quien afirmó que tanto los profesores como sus compañeros se burlaban de él por la llamada relación. Pero un miembro del personal incluso le dijo a la víctima que estaba celoso y que quería tener ese tipo de encuentro con Gallion. El adolescente dejó de ir a la escuela pública y comenzó a estudiar en casa mientras lidiaba con los efectos emocionales de los crímenes presuntamente cometidos en su contra. La documentación acusaba al distrito escolar y a la empresa de limpieza con la que contrató sus servicios de actuar intencionalmente sin sentido y o con negligencia grave, al no detener la mala conducta de Gallion. Número 7. Brandy Lee. Mientras trabajaba como cuidadora personal en el condado de Westchester, New York, a principios del año 2022, Brandy Lee, de 35 años, quizás le robó a uno de sus clientes. Después de recibir una denuncia de un empleado de una institución financiera local, los policías estatales se acercaron al fiscal de distrito y se inició una investigación. Juntos determinaron que Lee se hizo pasar por su víctima para su propio beneficio económico. Si bien las autoridades no dieron más detalles sobre la naturaleza
naturaleza exacta de la mala conducta de Lee, está claro, según la cantidad de cargos que enfrenta, que está acusada de algunos delitos graves. La lista consta de robo de identidad, plan para defraudar, hurto mayor y 11 cargos de falsificación de registros comerciales. También fue acusada de 11 cargos de suplantación de identidad criminal en segundo grado. Situaciones como estas sirven como recordatorio de que, si bien puede parecer fácil aprovecharse de una persona vulnerable robándole su dinero, posiblemente no te saldrás con la tuya. Al final, alguien se dará cuenta, incluso si la víctima no se da cuenta. Número 6. Rhonda Jean Maddox. Los agentes del condado de Escambia, Florida, se encontraron con una escena desgarradora en 2022 cuando hallaron a una víctima discapacitada viviendo en la suciedad a manos de su cuidador. Un informe de arresto describió cómo la sala de estar estaba llena de latas de cerveza infestadas de cucarachas, moho negro e incluso excrementos humanos. Los agentes dijeron que la víctima, que padece la enfermedad de Huntington, estaban junto a una lámpara rota y parecía demacrada y con graves hematomas en el rostro. También estaba cubierta de chinches. En la cocina encontraron más insectos y suciedad, además de comida podrida y un colchón que el perro usaba como baño. Durante el registro de la casa, los agentes se encontraron cara a cara con Rhonda Jean Maddox, de 56 años, quien afirmó ser la cuidadora de la víctima. Su dormitorio de arriba era supuestamente la única habitación limpia de toda la casa. La persona que denunció el abuso dijo a las autoridades que había estado dentro de la residencia por última vez 6 meses antes y que las condiciones no eran tan malas como ahora. Dijo que la víctima se había puesto en contacto con él recientemente para pedirle ayuda, por lo que llamó al departamento del sheriff. La denuncia también describió cómo la víctima no puede caminar por sí sola y a menudo la dejaban sola en la casa sin que nadie la ayudara. Los paramédicos dijeron que el hueso orbital de la víctima también se había roto varias veces, pero que nunca recibió tratamiento, dejándola desfigurada. Maddox fue acusada de abuso y negligencia hacia una persona discapacitada. Su caso aún está en curso. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte, darnos un me gusta y así no te perderás los próximos videos. Número 5. José Armando López Solorio. Mientras trabajaba como jardinero en una escuela de Texas en 2019, José Armando López Solorio, de 61 años, se convirtió en sospechoso de un inquietante caso de abuso. Una investigación conjunta del Departamento de Policía de Houston y la oficina del sheriff del condado de Montgomery encontró evidencia de que había violado a una joven durante más de 8 años. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Solorio, él se encontraba vigilando a varios niños sin la presencia de sus padres. Durante una entrevista, presuntamente admitió algunos de los delitos que se le imputaron. La información que proporcionó permitió a la policía presentarle cargos adicionales y más graves de los que ya enfrentaba. Los crímenes de Solorio llamaron la atención de las autoridades de inmigración, quienes también abrieron una investigación. Poco después de su arresto, anunciaron que estaban revisando su estatus migratorio debido a las acusaciones. Descubrieron que cometió algunos de sus delitos antes de convertirse en residente permanente de los Estados Unidos, por lo que además de enfrentar una pena de prisión, es posible que lo hayan deportado. Y si bien es factible que su víctima no fuera un estudiante de la escuela en la que trabajaba, los educadores no están dispuestos a correr riesgos y lo despidieron inmediatamente después de enterarse de los cargos. Es un alto precio a pagar por algo que Solorio simplemente podía haber decidido no hacer en primer lugar. Número 4. Arlene Bonitz. Como cuidadora, Arlene Bonitz, de 57 años, tuvo la tarea de ayudar a un hombre con problemas cognitivos en Palm Harbor, Florida, pero aparentemente ella no lo cuidó bien, como descubrieron los agentes del condado de Cumberland, Carolina del Norte, un día a principios de 2022. Mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 95, Bonitz teóricamente apuñaló a su cliente varias veces con un marcador y lo empujó fuera de su vehículo en movimiento. Iba a 97 kilómetros por hora, según un informe de arresto. Ambas partes fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento. La víctima sufría una fractura de pelvis y tenía laceraciones en la cara, las manos y las piernas. Bonitz fue acusada de asalto con un arma mortal con intención de matar y fue encerrada con una fianza de $75,000. El resultado de su caso aún no se ha determinado, pero con suerte se hará justicia. Número 3. Aretha Davis.
Mientras trabajaba como cuidadora en Rockport, Texas, Aretha Davis teóricamente robó docenas de miles de dólares a sus clientes. Familiares preocupados se comunicaron con la policía local en agosto de 2022, después de que comenzaron a notar algunos cargos sospechosos en tarjetas de crédito y débito a nombre de sus seres queridos. También encontraron cheques falsificados a nombre de Davis. Una investigación arrojó pruebas suficientes para arrestar a Aretha, pero cuando la policía intentó detenerla, ella se negó a entregarse y se fue en su BMW. Ella llevó a los oficiales a una persecución, pero al final cancelaron la persecución por razones de seguridad pública. Las autoridades finalmente la alcanzaron un mes después en la casa de un paciente para cuyo cuidado había sido contratada. Ella enfrenta una lista de cargos que fueron elevados a delitos graves, debido a que las víctimas tenían más de 65 años. Los presuntos delitos incluyen falsificación, abuso de tarjetas de crédito y más. Davis también tenía muchas órdenes de arresto de un condado vecino cuando fue detenida, según el capitán de la policía de Rockport, Nathan Anderson, quien habló con la estación de noticias local KETV. Una de las víctimas, una mujer de 85 años cuya hija en silla de ruedas estaba a cargo de Davis, la acusó de robar más de $22,000. Ella le dijo a KETV que las vibraciones que recibió de Aretha no eran buenas para empezar y que lamenta no haber prestado más atención antes. La familia estaba desesperada por encontrar un cuidador, dijo, y Davis tenía un currículum impresionante. En el momento en que se conoció la historia, las autoridades dijeron que estaban seguras de que habían más víctimas y que esperaban que el público informara cualquier actividad sospechosa en la vida de un ser querido si la reconocían. Según la última actualización, Davis estaba detenida con una fianza de $155,000 y la policía estaba esperando para ver si más personas la acusaban. Número 2. Rachel Marie Butler. Después de recibir una denuncia por presunto robo de medicamentos de un paciente postrado en cama, la policía de Hendersonville, Tennessee, comenzó a investigar a la cuidadora de la persona, Rachel Marie Butler, de 43 años. Al final resultó que Butler presuntamente estaba en la casa de la víctima durante su tiempo libre, que tal vez fue cuando se desapareció algo de oxicodona. La oxicodona es un analgésico narcótico potente, puede ser extremadamente peligroso y nunca debe tomarlo otra persona que no sea la que se le recetó originalmente. Entonces, cuando el paciente informó que faltaban algunas pastillas y que Butler podía haber tomado algunas, la policía se lo tomó muy en serio. Fue detenida y acusada de negligencia de un adulto mayor, reventa de una droga de la lista 2 y robo de propiedad por un total de menos de $1,000. Se le impuso una fianza de $20,000. Las acusaciones contra Butler sirvieron como un lesionador recordatorio de que descuidar a una persona no siempre significa no atender sus necesidades. A veces se presenta en forma de tomar algo destinado a ellos y solo a ellos. Número 1. Clay y Sheila Fletcher. Clay y Sheila Fletcher eran miembros queridos de su comunidad en East Feliciana Parish, Luisiana. También fueron los principales cuidadores de su hija discapacitada, Lacey, que padecía el síndrome de enclaustramiento. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, las personas con síndrome de encierro son conscientes y pueden pensar por sí mismas, pero están completamente paralizadas, lo que significaba que Lacey necesitaba atención las 24 horas. La buena reputación de los Fletcher se derrumbó a principios de 2022 después de que se filtraran acusaciones que decían que no le brindaban a Lacey la asistencia más básica. Apenas unos días después del Año Nuevo, llamaron a la policía a la casa porque la joven no respondía. Con tan solo 36 años, estaba muerta. Los agentes informaron de condiciones deplorables en la casa. Parecía como si Lacey no se hubiera movido del sofá en mucho tiempo, que básicamente se había fundido en él. La casa olía a desechos humanos y estaba claro que los padres de la mujer no se habían ocupado adecuadamente de sus necesidades de baño durante bastante tiempo. Los fiscales acusaron a Clay y Sheila de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Lacey. El fiscal de distrito, Sam Daquila, acusó a la pareja de dejar a la víctima en el sofá durante años. La situación fue tan inquietante que, según los informes, el forense parroquial Dr. Ewell David Bickham Tree, que había visto una buena cantidad de casos espeluznantes a lo largo de su carrera, le dijo a la estación local WBRZ que lloró y no pudo comer durante una semana después de lo que vio.
Además de estar alojada en el sofá con los pies metidos debajo, Lacey fue encontrada cubierta de chinches y llagas. En palabras de The Killer, su cuerpo estaba podrido hasta los huesos. Para explicar el aspecto de intención del cargo de asesinato, argumentó que los padres de la mujer debieron haber querido matarla, que debieron haber sabido que su negligencia inevitablemente causaría su muerte. Los Fletcher se declararon inocentes de los cargos. Su abogado afirmó que habían sufrido un gran dolor por la pérdida de una hija y que no deseaban vivir la situación a través de los medios, pero a muchos les resulta difícil creer estas declaraciones. Carl y Sheila también afirmaron que le entregaron comida a Lacey, pero que ella se negó a levantarse del sofá porque aparentemente tenía un miedo irracional a hacerlo. El argumento puso en duda la naturaleza exacta de la discapacidad de Lacey y si podía o no levantarse, pero no explica por qué la dejaron en condiciones tan repugnantes durante tanto tiempo. Los vecinos dijeron que no la habían visto en público en más de 15 años. Está previsto que el caso llegue a juicio este año y con suerte traerá respuestas y justicia. Número 8. Rachel Wade. En 2009, un joven de Florida llamado Josh Camacho obtuvo más de lo que esperaba cuando se involucró con dos mujeres al mismo tiempo. Ya tenía un pasado con Rachel Wade de 18 años y supuestamente continuó viéndola de forma intermitente incluso después de que comenzó a salir con Sarah Ludeman de 18 años. Las dos mujeres finalmente se enteraron y se produjo una acalorada rivalidad que duró meses. Intercambiaron mensajes de texto viles, se acosaron unas a otras en línea, intercambiaron llamadas telefónicas amenazantes e incluso intercambiaron palabras duras en público. Las tensiones llegaron a un punto de ruptura a principios de 2010, cuando Rachel se presentó en la casa de Camacho mientras Sarah estaba allí. Más tarde esa noche, Sarah decidió que era hora de arreglar las cosas cara a cara. Condujo hasta la casa de un amigo en común en Pinellas Park, donde Rachel estaba pasando el rato, y si bien hay versiones contradictorias de lo que sucedió cuando ella llegó, es innegable que el encuentro se volvió violento. Terminó con Rachel apuñalando a Sarah en el hombro y el pecho, perforándole el corazón. Trágicamente, la joven murió a causa de las heridas. La policía acusó a Rachel de asesinato. Ella argumentó ante el tribunal que Sarah la había atacado con los puños y que apuñaló a la joven en defensa propia, pero los testigos contaron una historia muy diferente, afirmando que Rachel atacó a Sarah antes de que ella tuviera la oportunidad de salir de su vehículo. Cuando terminó el apuñalamiento, supuestamente arrojó el cuchillo al jardín de un vecino y se alejó tranquilamente. Rachel fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 27 años de prisión. Número 7. Clara Harris. Clara Harris emigró a los Estados Unidos desde Colombia durante la década de 1980 y se convirtió en dentista. En 1992 se casó con un ortodoncista llamado David Harris. Comenzaron un negocio juntos y dirigieron una cadena de consultorios dentales exitosos, lo que les brindó un estilo de vida exclusivo. Cuando se convirtieron en padres de gemelos 6 años después de casarse, Clara había formado un vínculo estrecho con la hija de Harris de un matrimonio anterior, pero la vida aparentemente perfecta de la pareja se vino abajo en 2002, cuando uno de sus empleados sospechó que David tenía una aventura con su recepcionista, Gail Bridges, y se lo contó a Clara. David admitió la aventura y le dijo a Clara que la terminaría si ella hacía ciertos cambios en su apariencia y le dedicaba más tiempo a él y a su familia. Dejó su trabajo, empezó a esforzarse más en su apariencia y atendió a David en la mesa y en la cama. Cuando empezó a sospechar de que su marido no había puesto fin a su aventura como había prometido, Clara contrató un detective privado para investigar su paradero. Pronto recibió una llamada informándole que David estaba con su amante en el mismo hotel donde él y Clara se habían casado 10 años antes. Clara condujo hasta allí con su hijastra de 16 años y se enfrentó brutalmente a David y Gail en el vestíbulo del hotel. Ella abofeteó a Gail y le arrancó la camisa mientras su hijastra golpeaba a su padre y le decía que lo odiaba. En lugar de tratar de explicarle a su familia, David mostró más preocupación por Gail y la acompañó protectoramente hasta el estacionamiento. Cegada por la rabia, Clara se subió a su auto y lo estrelló contra David y luego retroceder sobre él y supuestamente atropellarlo 2 veces más después de eso. En su juicio por asesinato, los abogados de Clara argumentaron que ella actuó bajo una pasión repentina y que solo atropelló a David una vez, mientras que los fiscales afirmaron que el asesinato fue premeditado y deliberado. El jurado condenó a Clara por asesinato, pero estuvo de acuerdo con el argumento de la defensa sobre la pasión repentina, que conlleva una pena menor. Fue sentenciada a 20 años y puesta en libertad condicional en 2018, después de cumplir 15 años.
Número 6. Lisa Brown. El ex ala cerrada de los Buffalo Bills, Buster Barnett, probablemente nunca esperó volver a aparecer en los titulares importantes después de que su carrera de 4 temporadas con el equipo terminara en 1984, pero su nombre reapareció en las noticias más de 30 años después, en 2015, cuando su examante secuestró a su esposa. En la mañana del 15 de julio, Lisa Brown, de 46 años, se presentó en el lugar de trabajo de Barnett en el condado de Clayton, Georgia, celosa y molesta porque planeaba hacer un viaje a Las Vegas con su esposa, Sandra Barnett, de 50 años. Luego fue a la casa de la pareja y secuestró a Sandra, quien estaba hablando por teléfono con su amiga cercana, Ruby Chester, cuando ella abrió la puerta. Más tarde, Chester le dijo a Associated Press que podía escuchar a la visitante amenazando con matar a Sandra si no abría la puerta. Sandra no sabía quién era, pero sospechaba que la mujer era la antigua amante de Barnett. Según Chester, había soportado años de acoso por parte de Brown después de enterarse de la aventura y luchar para salvar su matrimonio. Al no poder comunicarse con el departamento de policía correcto, Chester llamó a un amigo en común y le pidió que verificara a Sandra. Vio un vehículo sospechoso en el camino de entrada y anotó el número de la placa. Luego se detuvo en una esquina cercana y llamó al 911. Antes de que llegara la policía, la camioneta pasó a toda velocidad. Las autoridades emitieron un aviso a nivel estatal para estar atentos al vehículo de Brown, que fue visto en la mañana siguiente en el oeste de Georgia. Brown se detuvo después de una breve persecución, pero antes de que la policía pudiera acercarse, le disparó fatalmente a Sandra y luego se quitó la vida. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Shauna Nelson. Ignacio Garraus comenzó a engañar a su esposa Heather en 2004, más de 10 años después de su matrimonio. Al principio fue fácil mantener el asunto secreto. El oficial de policía de Greeley, Colorado, a menudo trabajaba durante la noche y su amante casada, Shauna Nelson, era la operadora del 911 en su lugar de trabajo, lo que facilitaba que la pareja pasara desapercibida para sus familias. Ignacio creyó erróneamente que Shauna, que estaba casada con un ayudante del sheriff local, quería una aventura estrictamente física, así que asumió que ella nunca tendría una razón o deseo de interferir en su matrimonio. Lo que él no sabía era que Shauna tenía fama de tener frecuentes aventuras extramatrimoniales y de querer quedarse con sus amantes para ella sola. En 2005, Shauna quedó embarazada del bebé de Ignacio. Su marido, Ken, sabía que el bebé no era suyo, pero quería salvar el matrimonio. Mientras tanto, Shauna presionó a Ignacio para que siguiera viéndola, amenazándolo con contarle a Heather sobre su relación si él la negaba. También comenzó a acechar y a acosar rutinariamente a Heather en público. Ignacio se cansó de sentirse atrapado en la aventura, por lo que le quitó la munición a Shauna al sincerarse con Heather en 2006. Heather aceptó trabajar en el matrimonio siempre y cuando terminara las cosas para siempre con Shauna. Cumplió su palabra y también renunció a sus derechos sobre su hijo de 6 meses. No mucho después de eso, un agresor enmascarado se acercó a Heather en el estacionamiento de su trabajo y le ordenó a punta de pistola que se arrodillara antes de dispararle 2 balas en la cabeza. Las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia Shauna, quien fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua. Hasta el día de hoy continúa diciendo que fue incriminada. Número 4. Rob Hall. Ashley Carrigan estaba embarazada de su 5º hijo en 2010 cuando su marido, Emmett, comenzó a engañarla con Candy Hall, de 40 años, una asistente legal que trabajaba con su bufete de abogados en Idaho. Como abogado, Emmett ya trabajaba muchas horas para empezar, pero la aventura lo mantuvo aún más fuera de casa, y cuando Ashley lo confrontó, él le dijo que simplemente estaba trabajando duro para mantener a la familia. Esa misma noche, Rob, el marido de Candy, le dijo que había llegado al punto de ruptura con su creciente ausencia de su matrimonio. Más tarde esa noche, Candy y Emmett se encontraron en el Walgreens local y dieron un paseo en la camioneta de Emmett por un vecindario residencial, donde estacionaron y tuvieron relaciones sexuales. Mientras tanto, la hija de Candy había visto el auto de su madre en el estacionamiento de Walgreens. Cuando no pudo encontrar a Candy cerca, llamó a Rob para preguntarle dónde estaba su madre. Emmett estaba llevando a su amante de regreso a Walgreens cuando Rob llamó a Candy. Agarró su teléfono y amenazó a Rob. Luego lo retó a pelear afuera de la farmacia. Rob estaba esperando en el estacionamiento cuando Emmett llegó. Candy fue la única testigo y dio una multitud de declaraciones contrarias a las autoridades sobre lo que sucedió exactamente, pero la confrontación terminó con Rob disparando fatalmente a Emmett. Luego apuntó con el arma e intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. Rob Hall fue declarado culpable de asesinato en 2º grado en 2012 y recibió una sentencia de prisión
prisión de 17 años y medio. Su fecha más temprana posible de libertad condicional es en 2028. Número 3. Ralph Walt. Jonah Lynn Flores tenía poco más de 40 años cuando dejó a su amante intermitente de varios años, Walter Conley, de 31 años, y se unió a su vecino de 70 años, Ralph Walt, en 2012. Flores y Walt se casaron apenas unos meses después, pero continuó viendo a Conley justo delante de las narices de su marido y a menudo invitaba a su amante ilícito a su casa en Brandon, Florida, para encuentros nocturnos. A principios de 2013, Walt se despertó para tomar un vaso de agua y encontró a Flores y Conley teniendo relaciones sexuales en la sala de su casa. Le disparó fatalmente a Conley y luego marcó al 911 para informar lo que había sucedido. Cuando llegaron los agentes, Walt les dijo que no reconocía a la víctima y pensaba que un intruso estaba agrediendo a su esposa. Flores dijo a los detectives que tuvo una aventura con Conley porque su marido no podía actuar dejándola insatisfecha. A las autoridades les costaba creer que Walt no reconociera a un hombre que tenía un pasado tan extenso con Flores y que vivía en la casa de al lado. Lo acusaron de asesinato y los fiscales lo señalaron de dispararle a Conley en un ataque de celos por la capacidad del joven para satisfacer a su esposa. Los abogados de Walt argumentaron que Walt actuó apropiadamente según la ley Stand Your Ground de Florida, que determina el derecho de una persona a dispararle a alguien cuando se siente amenazada dentro de su propia casa. Un jurado lo absolvió y cuando él y Flores fueron vistos abrazados y saliendo juntos del juzgado, confirmaron a la prensa que estaban trabajando en su matrimonio. Pero el matrimonio parece haber dado otro giro a la izquierda en 2020, cuando Flores fue encontrada muerta en su sofá con una herida de bala en el pecho. Walt está acusado de dispararle con la misma arma con la que mató a Conley y enfrenta un cargo de homicidio involuntario. Las autoridades han publicado pocos detalles sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Número 2. Jean Ann James. Cuando Jean Ann James descubrió que su amiga estaba teniendo una aventura con su marido Derek en 1992, decidió que la mejor manera de superar a su competencia era eliminarla. Pasó unos días pensando y planificando. Luego llamó a Gladys Wakabayashi, de 40 años, y le dijo que vendría con un regalo. Para evitar que su vehículo se conectara con lo que estaba a punto de hacer, James estacionó a varias cuadras de la casa de Gladys en Vancouver, Columbia Británica, y caminó el resto del camino. Cuando llegó, le regaló a su amiga un collar y se ofreció a ponérselo. Después de asegurar el cierre, extendió la mano y cortó la garganta de Gladys con un bisturí. El cuerpo de la víctima fue descubierto ese mismo día. Los detectives sospechaban que James era la asesina, pero carecían de pruebas suficientes para conectarla con el crimen. Derek y Jean Ann James permanecieron juntos y pasaron los años. En 2007, 15 años después del asesinato, la policía se hizo pasar por gánsteres y se hizo amiga de James en un spa en lo que ella pensó que era un encuentro casual. Durante los siguientes 11 meses, le hicieron creer que eran miembros de una organización criminal y que querían que ella trabajara para ellos. En lo que se conoce en Canadá como Mr. Big, a James le hicieron creer que tenía que reunirse con el jefe de la pandilla y confesar sus fechorías pasadas para mantenerse al día con la organización. Durante la reunión, ella dio una descripción detallada del espantoso crimen que nunca había confesado a nadie más. Fue suficiente para finalmente acusarla de asesinato. La defensa argumentó que la confesión de James fue coaccionada y criticó la táctica de Mr. Big como manipuladora, pero el tribunal encontró que las pruebas eran lo suficientemente convincentes como para condenarla por asesinato en primer grado en 2011. A la edad de 72 años, fue a prisión para cumplir su condena de cadena perpetua. En 2015, un tribunal denegó su petición de visitas privadas de su marido, considerándola un riesgo inmanejable para su seguridad. Un informe que detalla la decisión cita acusaciones pasadas de violencia doméstica, así como sospechas de que James manipuló la comida de sus compañeros de prisión y trató de ordenar asesinatos por encargo contra varios compañeros de prisión. Número 1. Devin Williams. En la mañana del 7 de septiembre de 2022, alguien entró en una casa de Dublín, California, y disparó a Maria Tran, de 42 años, y a su marido Benison, al estilo de una ejecución. Mientras investigaban la escena, los agentes escucharon a un testigo mencionar a un policía llamado Williams. Los lectores de matrículas revelaron que un vehículo propiedad de un agente del condado de Alameda de 24 años, llamado Devin Williams, estaba en el área poco después del asesinato.
asesinato. Los casquillos de bala de 9 milímetros encontrados en el lugar tenían la misma inscripción, Spear 9 milímetros, que la munición que utiliza la oficina del sheriff del condado de Alameda, y 2 testigos identificaron a Williams como el sospechoso de una rueda de reconocimiento fotográfica. Poco después de que un juez emitiera una orden judicial, Williams se entregó a la patrulla de caminos de California en el condado de Fresno, aproximadamente a 237 kilómetros de la escena del crimen. Según una declaración jurada de causa probable, el padre del sospechoso dijo a los detectives que Williams y Maria Tran estaban saliendo. Su madre dijo a los medios que su hijo había quedado cegado por el amor. Después de entregarse, Williams dijo que inicialmente no sabía que Maria estaba casada. La evidencia sugiere que, en lugar de alejarse cuando se enteró, se empeñó aún más en mantener a Maria en su vida. Maria había llamado a la policía y acusado a Williams aproximadamente un mes antes, cuando él se presentó en su casa sin previo aviso, exigiendo hablar sobre su marido. Horas antes del asesinato, se había presentado en su lugar de trabajo. Los investigadores creen que ella estaba tratando de poner fin a la aventura. Williams enfrenta 2 cargos de asesinato y está a la espera de juicio tras las rejas en la misma cárcel en la que solía trabajar. Gracias por vernos. Soy Jesús y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.